El golpe más duro no me lo dio la vida con sus vueltas, sino mi propio hijo en una oficina de banco, cuando descubrí que mi nombre valía $87,000 de deuda que yo nunca pedí. Soy Mercedes, una maestra jubilada que siempre creyó que la honestidad era el cimiento de su hogar. Pero esa tarde, al salir del banco con el alma rota, decidí que mi silencio se había terminado hoy. Caminé por la acera sintiendo que el cemento bajo mis pies estaba hecho de algodón. Todo lo que conocía, todo lo que había construido con 35 años de tiza, pizarrones y madrugones para llegar a la escuela rural, se estaba desmoronando por culpa de la sangre de mi sangre. Yo soy una mujer de costumbres sencillas. Me gusta regar mis malbones temprano, preparar un buen café con leche y sentarme a leer el periódico en mi sillón de siempre, ese que tiene el tapiz gastado, pero que se amolda perfectamente a mi espalda. Siempre fui orgullosa de mi independencia. Cuando mi esposo, que en paz descanse, se fue de este mundo hace 10 años, me prometí que jamás sería una carga para Roberto. Él era mi orgullo, mi único hijo, el niño que saqué adelante sola con turnos dobles y remiendos en la ropa para que él pudiera ir a la universidad y convertirse en el hombre de negocios que tanto soñaba ser. O al menos, eso era lo que yo le decía a las vecinas mientras compartíamos unas empanadas los domingos. Mi Roberto es un ejecutivo muy importante, decía yo, sin saber que su importancia se estaba pagando con mi propia ruina. Esa mañana en el banco había empezado de lo más normal. Fui simplemente a pedir una tarjeta de débito nueva porque la mía ya no pasaba por el lector del supermercado. La cajera, una muchachita joven de anteojos redondos, me miró de una forma extraña cuando puso mi RUT en el sistema. Hubo un silencio largo, de esos que te hacen apretar el bolso contra el pecho porque presientes que algo anda mal. Ella llamó a su supervisor, un hombre de traje gris que me miró con una mezcla de lástima y sospecha. «Señora Mercedes», me dijo la cajera con la voz bajita, casi como si no quisiera que las paredes se enteraran, «no podemos otorgarle una tarjeta nueva porque su perfil crediticio está bloqueado. Hay 3 financiamientos grandes a su nombre que están en mora. En total, suman $87,000. Sentí un pitido en los oídos, como si un tren estuviera pasando por dentro de mi cabeza. $87,000, repetí, y la cifra me supo a ceniza en la boca. Yo nunca he pedido un préstamo en mi vida, ni siquiera para arreglar el techo cuando se llovía hace 5 años. Prefería ahorrar peso sobre peso hasta juntar lo necesario. Cuando pregunté quién era el titular autorizado para esos movimientos, la respuesta me atravesó como un cuchillo de carnicero. Era Roberto. Mi hijo había usado mi identidad, mis papeles y mi confianza para hundirme en un pozo de deudas mientras él se paseaba en su camioneta nueva y me decía que todo iba de maravilla. No hice un escándalo. Las maestras de antes sabemos que la dignidad es lo último que se pierde. Le agradecí a la cajera, tomé mi bolso de cuero viejo y salí a la calle con la espalda más derecha que nunca, aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé con una claridad dolorosa lo que había pasado apenas 2 días antes. Roberto había ido a mi casa, algo que ya casi no hacía, si no era para pedirme que le cuidara a los niños o para que le firmara algún papel de la jubilación. Llegó de mal humor, con el traje arrugado y ese olor a cigarrillo que tanto detesto. Yo le había preparado un plato de sus favoritos, arroz con leche, con bastante canela, como le gustaba desde niño. Cuando se lo puse frente a él, me atreví a preguntarle por una carta que había llegado del banco a mi nombre, algo que mencionaba un atraso en los pagos. Su reacción fue como una explosión de pólvora. «Ya te dije que no revises mis cosas, mamá. Estás vieja y confundida. Seguro leíste mal», me gritó, y el sonido de su voz golpeó las paredes de mi pequeña cocina. Yo intenté tomar la carta que estaba sobre el aparador, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza que nunca le había conocido. Sus dedos se enterraron en mi piel vieja, dejándome una marca que todavía me duele si la presiono. «Suéltame, Roberto, me estás lastimando», le dije, pero él estaba fuera de sí. Me empujó con desprecio hacia el sofá, un empujón seco que me hizo perder el equilibrio y caer sobre los cojines. No contento con eso, de un manotazo tiró el plato de arroz con leche al suelo. La cerámica que heredé de mi madre se hizo 1000 pedazos contra las baldosas
y el dulce se desparramó por todo el piso, blanco y sucio. Quédate tranquila y no te metas en lo que no entiendes. Si sigues preguntando tonterías, voy a tener que buscarte un lugar donde te cuiden profesionales, porque ya se te están soltando los tornillos. Me espetó antes de salir dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Ese fue el momento. No fueron los $87,000, aunque esa cifra sea una montaña de dinero que yo jamás veré junta. Fue ese empujón. Fue ver mi plato favorito hecho trizas en el suelo, y fue esa amenaza de encerrarme en un asilo lo que rompió el último hilo de ceguera que yo tenía como madre. Roberto siempre fue un niño mimado, pero yo creía que debajo de esa arrogancia había un hombre bueno. Me equivoqué. Crié a un cuervo que ahora estaba tratando de sacarme los ojos. Sentada en aquel sofá, mirando el desorden en mi cocina, comprendí que mi hijo no me veía como a una persona, sino como a un recurso que podía explotar y luego desechar cuando ya no le sirviera. Esa tarde, después de salir del banco, no me fui directo a casa. Me bajé del autobús 3 paradas antes y caminé hacia la zona donde Roberto tiene su oficina. Quería verlo desde lejos, sin que él supiera que yo estaba ahí. Me senté en un banco de la plaza de enfrente y esperé. Al poco rato lo vi salir. Iba riendo con otros hombres de traje, golpeándoles la espalda y luciendo ese reloj dorado que ahora yo sabía que era mío, porque se había comprado con el sudor de mi frente y con la deuda que ahora me quitaba el sueño. Lo vi subir a esa camioneta gigante y negra, una máquina que brilla bajo el sol y que seguramente cuesta una fortuna mantener. Mientras él arrancaba con un rugido de motor, yo tocaba con mis dedos el moratón que todavía tenía en el brazo. La rabia, que hasta ese momento había sido un nudo de llanto en mi garganta, se transformó en algo frío y muy afilado. Roberto pensaba que yo era una anciana inofensiva, una mujer que solo servía para hacerle la comida y firmar lo que él me pusiera por delante sin preguntar. Él creía que mi mente era una neblina de recuerdos y olvidos, pero se olvidó de que yo fui la que le enseñó a sumar y a restar. Se olvidó de que yo administré el dinero de la escuela durante 15 años, sin que faltara un solo centavo. Caminé de regreso a mi casa con un plan formándose en mi cabeza. No iba a llamarlo para gritarle. No iba a suplicarle que pagara. Eso solo le daría más poder sobre mí y le serviría de excusa para decir que estoy loca. No, yo iba a actuar como él, en silencio, por debajo de la mesa, hasta que el suelo desapareciera debajo sus pies. Al entrar a mi casa, el olor a la canela del arroz con leche derramado todavía persistía en el aire, a pesar de que yo había limpiado todo la noche anterior. Fui directo a mi dormitorio y saqué una caja de zapatos que guardo en lo más alto del armario. Allí tengo todos mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mi contrato de jubilación y algo que Roberto siempre despreció, y por eso nunca se molestó en mirar con atención. Es un documento de una propiedad antigua, un terreno en el campo que heredé de mis padres y que él cree que no vale nada porque está lejos de la ciudad. Pero yo sé algo que él no sabe. Hace poco recibí una notificación de que una empresa de energía quiere instalar torres de alta tensión cerca de allí y están dispuestos a pagar una indemnización muy alta por el derecho de paso. Roberto pensaba venderme la idea de que ese terreno era una carga para que yo se lo cediera, pero ahora ese papel era mi salvavidas y su sentencia. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde él me había empujado, y saqué un cuaderno de hojas cuadriculadas. Empecé a anotar cada cosa que recordaba, las fechas en que él me pidió que firmara papeles, las veces que se llevó mi carnet de identidad para unos trámites, las mentiras sobre su situación financiera. $87,000. Lo escribí con números grandes y claros. Era una cantidad obscena. Si yo no hacía algo, el banco vendría por mi casa, por mi sillón, por mis malbones y por mi paz. Roberto había puesto mi vida entera como garantía de su vanidad. Esa tarde, el sol empezó a ocultarse tras las montañas y la casa se llenó de sombras largas. Me quedé allí, en la penumbra, sintiendo cómo la Mercedes que siempre perdonaba iba dejando paso a una Mercedes que ya no tenía miedo. Mi hijo me había dado un golpe físico y un golpe financiero, pero el golpe que yo le iba a devolver no iba a necesitar manos. Iba a ser la justicia de una madre que se cansó de ser invisible. Miré el teléfono sobre la mesa.
Tenía 2 llamadas perdidas de él. Seguramente quería pedirme que mañana le cuidara a los nietos, porque tenía una cena de negocios importante. No le devolví la llamada. En lugar de eso, busqué en mi agenda el número de una antigua alumna mía, una mujer que ahora es una de las abogadas más respetadas de la ciudad, y que siempre me dijo que si algún día necesitaba algo, no dudara en llamarla. Mientras marcaba el número, sentí una pequeña punzada de tristeza. Ninguna madre quiere estar en esta posición. Una parte de mí todavía quería creer que esto era un malentendido, que Roberto vendría llorando a pedir perdón. Pero luego, miré los pedazos de la cerámica rota que no había podido recoger del todo debajo del refrigerador, y me recordé a mí misma que el perdón sin arrepentimiento es solo una invitación a que te vuelvan a pisar. La abogada contestó al tercer tono. «Hola, Estela», dije con la voz firme de quien ya ha tomado una decisión de la que no hay vuelta atrás. «Habla la señora Mercedes. Necesito que nos veamos mañana mismo. Mi hijo ha cometido un error muy grande, y yo necesito que tú me ayudes a enseñarle que con su madre no se juega». Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua fría. Mis manos no temblaban. Por primera vez en muchos años, sentía que yo era la dueña de mi propio destino. Roberto pensaba que me había quitado todo, pero se había olvidado de lo más importante. Él era mi alumno, y yo todavía tenía mucho que enseñarle sobre las consecuencias de las malas acciones. Esa tarde, mientras la oscuridad terminaba de envolver mi casita, yo ya no era una víctima. Era una mujer lista para recuperar lo que le pertenecía, peso por peso, hasta completar esos $87,000 de traición. La noche fue una compañera amarga, de esas que no te dejan cerrar los ojos, porque el cerebro no para de contar números que no cuadran y de recordar palabras que ahora suenan a mentira. Me levanté antes de que el primer rayo de sol asomara por la cordillera, sintiendo los huesos pesados, pero la mente más afilada que un cuchillo de cocina recién curado. No quise encender muchas luces para no romper el silencio que me permitía pensar. Me puse mi bata de lana, esa que me regalaron mis colegas cuando me jubilé, y me senté en el comedor con una taza de mate amargo, mirando fijamente la carpeta azul que había rescatado del cuarto de costura. Ahí, entre papeles viejos y patrones de vestidos que nunca terminé, estaba la prueba de que mi hijo me consideraba poco más que un estorbo con firma autorizada. Revisar esos documentos fue como desenterrar un cadáver. Cada hoja que pasaba era un puñal. Roberto no solo había pedido dinero, había montado una estructura de engaños tan elaborada que me asustaba pensar en cuánto tiempo llevaba planeándolo. Encontré copias de correos electrónicos impresos donde hablaba con socios de una tal Logística Cordillera, mencionando que el terreno de acceso ya estaba asegurado por su madre. Me dolió más la palabra asegurado que la cifra de los $87,000. Para él, yo era una garantía, un bien mueble, una vieja que firma lo que le pongan delante mientras le digan que es para su salud. Me quedé mirando mi propia firma en un contrato de garantía hipotecaria. Estaba ahí, temblorosa pero real, estampada aquel domingo que me trajo pastelitos y me dijo que necesitaba que lo apoyara con un trámite de la caja de compensación. Qué estúpida me sentí, qué ciega por el amor de madre que todo lo perdona. Pero mientras el agua del mate se enfriaba, una chispa de claridad me iluminó. Roberto siempre fue un hombre de detalles grandes, de esos que presumen el auto nuevo, pero se olvidan de cambiarle el aceite. Y en su arrogancia, cometió un error de principiante que solo alguien que conoce la tierra como yo podría notar. Él daba por sentado que todo el predio del sur, allá en las afueras de Puerto Montt, era una sola unidad legal. Él creía que cuando vendí la parcela grande para pagarle la universidad, el resto se había quedado en un limbo que él podía manipular con el poder general que me arrancó con engaños. Lo que mi hijo no sabía, porque nunca tuvo la paciencia de escuchar mis historias sobre el abuelo, es que esa propiedad tiene un lote ciego, una pequeña franja de tierra de apenas 10 metros de ancho, que es el único paso legal desde la carretera hacia las bodegas que él tanto presume. Ese pedacito de tierra nunca entró en el poder de administración porque está a nombre de una sociedad familiar antigua de la que yo soy la única representante viva. Esa es mi arma. No es una pistola, ni es un grito.
Es un pedazo de tierra con pasto y piedras que separa a Roberto de su éxito mal habido. Sentí un escalofrío de poder, uno que no sentía desde que lograba que 40 niños de primaria se quedaran en silencio absoluto solo con mirarlos. A las 8 de la mañana llamé a Julián. Él fue mi alumno en tercero básico, un niño inquieto que ahora es un abogado de esos que no se dejan amedrentar por los trajes caros de ciudad. Mercedes, no se preocupe, vamos a ver qué podemos hacer, me dijo con esa voz pausada que siempre me dio confianza. Quedamos en vernos en 2 horas. Me vestí con un cuidado que no tenía desde hace años. Me puse mi mejor falda, mis zapatos de cuero bien lustrados y un broche de nácar que me regaló mi madre. Si iba a pelear por mi vida, lo haría viéndome como la mujer digna que soy. La oficina de Julián estaba llena de libros y olía a café recién hecho. Al entrar, me sentí pequeña por un momento entre tanto vidrio y tecnología, pero Julián se levantó y me dio un abrazo que me recordó por qué vale la pena luchar por la verdad. Le puse la carpeta azul sobre el escritorio y le conté todo, desde la cajera del banco hasta la sospecha de la tierra en el sur. Julián escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno pequeño. Cuando terminé, se ajustó los lentes y me miró con una seriedad que me puso los vellos de punta. Mercedes, lo que Roberto hizo es un fraude de proporciones. Usó un poder de manera abusiva y, si comprobamos que las firmas de los anexos son falsas, estamos hablando de un delito penal. Pero lo más brillante es lo que usted dice de la servidumbre de paso. Si ese acceso es suyo y no hay contrato de arriendo, podemos bloquearlo mañana mismo. Sentí un alivio que casi me hace llorar, pero me contuve. No quiero que vaya preso todavía, Julián. Quiero que entienda que no puede disponer de mi vida como si yo ya estuviera bajo tierra, le dije con firmeza. Él asintió y empezó a redactar algo en su computadora. Mientras él trabajaba, mi teléfono empezó a sonar en el bolso. Era Pamela, la mujer de mi hijo. Nunca nos llevamos bien. Ella siempre me miró como si yo fuera una mancha de grasa en su sofá de seda. Atendí por pura curiosidad. Mercedes, ¿dónde estás? Roberto dice que no estás en casa, y tenemos que ir a buscar unos papeles que dejaste sin firmar ayer. No te pongas difícil, que esto es por el bien de los niños, dijo con ese tono de superioridad que siempre me hacía sentir insignificante. Estoy ocupada, Pamela. Y dile a Roberto que ya no hay nada más que firmar, respondí con una calma que pareció descolocarla. No seas ridícula, Mercedes. Sabes que últimamente se te olvidan las cosas y Roberto tiene que hacerse cargo de todo para que no pierdas la casa. No querrás terminar en un asilo porque no supiste administrar tus asuntos, ¿verdad? Esa frase fue el combustible que necesitaba. Me estaban amenazando con el encierro, con la locura, con quitarme mis nietos si no seguía siendo su cajero automático. Colgué sin decir más. Julián levantó la vista de la pantalla. Ya está, Mercedes. El primer paso es revocar el poder. Vamos a la notaría ahora mismo. Una vez que ese documento sea nulo, Roberto no podrá mover ni un peso más a su nombre usando tu RUT. Caminamos hacia la notaría que queda a 2 cuadras. El sol picaba en la cara, pero yo me sentía protegida por una armadura invisible. Al entrar al local, el olor a papel sellado y el sonido de las impresoras me dieron una extraña paz. Julián habló con el notario, un hombre mayor que me saludó con respeto. «Firme aquí, señora Mercedes», me dijo, señalando un documento que decía en letras grandes, «Revocación total de poder». Cuando tomé la pluma, sentí que mis dedos recuperaban la fuerza que habían perdido en estos meses de tristeza. Firmé con un trazo seguro, sin vacilaciones. En ese preciso instante, la cadena invisible que me ataba a la ambición de mi hijo se rompió. Ya no era la madre vulnerable. Volvía a ser la dueña de mi destino. Al salir de la notaría, Julián me entregó una copia del documento con el sello fresco. Esto es irreversible, Mercedes. Ahora voy a enviar una notificación electrónica al banco y a la empresa de Roberto. Mañana, cuando intente hacer cualquier movimiento, se va a encontrar con una pared. Me quedé parada en la esquina, mirando el flujo de gente que caminaba apurada hacia sus oficinas. Pensé en Roberto, seguramente sentado en su despacho de cuero, planeando su próximo viaje con el dinero que yo no tengo. No sentí rabia, sentí una tristeza profunda por el niño que fue y el hombre en el que se convirtió. Pero la tristeza no me iba a detener.
Regresé a mi casa y encontré una nota de Roberto pegada en la puerta. Mamá, pasamos más tarde. Prepáranos algo rico. Tenemos que hablar de la venta de la casa del sur. No la rompí. La guardé en mi bolsillo como un recordatorio de la audacia de su traición. Entré a mi cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos, que antes temblaban por la angustia, estaban quietas. Miré el teléfono y vi que tenía 5 llamadas perdidas de él. La pared que Julián mencionó ya estaba empezando a levantarse. Mañana, Roberto descubriría que su madre no estaba tan confundida como él quería creer. Esa tarde me dediqué a algo que no hacía desde que murió mi esposo. Me puse a ordenar mis fotos. Saqué los álbumes viejos y miré las imágenes de Roberto cuando era pequeño, cuando corría por el patio y se escondía entre mis faldas. Recordé el esfuerzo que hice para que nunca le faltara nada. Cómo me privaba de ropa nueva para que él tuviera los mejores libros. El amor de una madre es un océano, pero incluso los océanos tienen límites. Él había cruzado el mío con una frialdad que no merecía perdón rápido. Mientras el sol se ponía, tiñendo las nubes de un color violeta oscuro, tomé una decisión. Mañana no solo bloquearía su cuenta, mañana daría el paso que lo obligaría a mirarme a los ojos y reconocer su crimen. Llamé a la junta de vecinos y pedí hablar con don Manuel, el encargado de los fletes. Manuel, necesito que mañana a primera hora me lleve unos bultos a la casa de mi hijo. No, no son regalos, son sus cosas, todas sus cosas. El primer paso concreto ya estaba dado. Había revocado su poder legal, y ahora iba a revocar su presencia en mi vida hasta que el último centavo de esos $87,000 fuera devuelto o justificado. Al colgar, sentí un peso menos en los hombros. Me acosté en mi cama, la misma donde lo acuné tantas veces, y por primera vez en años, el sueño no fue una lucha, sino un refugio. Roberto pensaba que me había quitado el suelo, pero no se dio cuenta de que yo soy la que sabe dónde están las raíces. Mañana, su mundo perfecto de logística y lujos empezaría a tambalearse, y yo estaría allí, sentada en mi jardín, viendo cómo la verdad se abría paso entre sus mentiras. La mañana siguiente llegó con un frío seco que me obligó a abrigarme bien. Manuel llegó puntual con su camioneta. Entre los dos, sacamos las cajas que Roberto había dejado en mi bodega por unos días, y que ya llevaban meses acumulando polvo. Ropa de marca que no usaba, papeles de su oficina, trofeos de golf y hasta una caja de botellas de vino caro que guardaba aquí para que Pamela no lo regañara por gastar de más. Lo cargamos todo en menos de una hora. Mientras veía cómo Manuel cerraba la compuerta de la camioneta, sentí que estaba limpiando mi propia alma. Llévelo a su oficina, Manuel. Entrégueselo en mano y dígale que la cuenta de la bodega ya está cerrada. Me quedé en el porche viendo cómo la camioneta se alejaba. El barrio estaba despertando. El panadero pasaba con su canasto y el olor a tierra mojada me llenaba los pulmones. Sabía que en cuestión de minutos el teléfono estallaría. Sabía que la furia de Roberto sería inmensa. Pero mientras caminaba hacia mis rosales para darles un poco de agua, me di cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo es para los que tienen algo que ocultar. Y yo, por fin, lo tenía todo a la vista. Esa tarde, Roberto entendería que $87,000 pueden comprar muchas cosas, pero no pueden comprar el silencio eterno de una madre que ha decidido, por fin, recuperar su voz y su dignidad frente al mundo entero. Me senté en mi mecedora favorita, la que está junto a la ventana que da a la calle. Tenía mi cuaderno de notas y una lapicera nueva. Empecé a escribir los nombres de las personas a las que llamaría si Roberto intentaba alguna locura. No iba a dejar que me tomara por sorpresa otra vez. El primer movimiento ya estaba hecho. El poder estaba revocado y sus pertenencias estaban fuera de mi techo. Ahora solo faltaba esperar a que el gigante de barro se diera cuenta de que sus pies estaban hechos de la misma tierra que él intentó robarme. La verdadera lección de la maestra Mercedes acababa de sonar el primer timbre de clase. Y esta vez, no habría recreo para los que no hicieron la tarea. El silencio que quedó en mi casa después de echar a mi propio hijo no era un silencio de paz, sino uno de guerra fría, de esos que se sienten en los huesos antes de que caiga la tormenta. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas sobre el hule gastado, mirando fijamente la puerta por donde Roberto había salido furioso. No lloré.
Las lágrimas se me habían secado en el banco, transformándose en una especie de sedimento duro, como el sarro que se pega a las teteras viejas. Esa noche no pegué el ojo. Me dediqué a organizar mis pensamientos como si estuviera preparando el temario para el examen más difícil de mi carrera docente. Sabía que Roberto no se quedaría de brazos cruzados. Él siempre fue de los que, cuando pierden un juguete, prefieren romperlo antes de que otro lo use. Pero esta vez, el juguete era mi vida, y yo no estaba dispuesta a dejar que quebrara ni una sola de mis piezas. A las 6 de la mañana, cuando el cielo de Santiago apenas empezaba a teñirse de ese gris azulado tan característico, me preparé una paila de huevos y un café bien cargado. Necesitaba energía. Saqué mi vieja agenda de teléfonos, la de cuero café con las hojas amarillentas, y busqué el número de don Segundo, un hombre que trabajó cuidando las tierras de mi padre en el sur durante 40 años. Era un hombre de palabra, rudo como la corteza de un alerce y leal hasta la tumba. Cuando me contestó, su voz profunda me devolvió un poco de esa seguridad que mi hijo me había arrebatado. Le expliqué la situación sin rodeos. Necesitaba que cerrara el acceso principal que cruzaba mi lote en Puerto Montt. No le dije que era contra mi hijo. Solo le dije que había gente usando mi suelo sin permiso y que necesitaba poner orden legal de inmediato. Don Segundo no preguntó de más. Cuente con eso, doña Mercedes. Para el mediodía no pasa ni una bicicleta por ese camino, me aseguró. Colgué el teléfono sintiendo una descarga de adrenalina que me hizo vibrar las puntas de los dedos. El plan estaba en marcha. Ese camino que don Segundo iba a cerrar no era cualquier sendero. Era la única vía pavimentada que permitía que los camiones de alto tonelaje entraran y salieran de las bodegas que la supuesta empresa de Roberto utilizaba para su logística. Sin ese paso, los camiones tendrían que dar una vuelta de 3 horas por un camino de ripio intransitable para vehículos pesados. Roberto creía que ese terreno era de la municipalidad o de sus socios, porque yo nunca le mencioné que mi padre me lo había dejado a nombre mío mucho antes de que él naciera, como un seguro de vida que hoy, irónicamente, me estaba salvando de la ruina que él mismo me provocó. A media mañana, mientras yo terminaba de limpiar los vidrios de la sala para mantenerme ocupada, el teléfono empezó a sonar como un animal herido. Era Roberto. No contesté. Dejé que sonara 5, 6, 7 veces. Luego llegaron los mensajes de texto, cargados de una agresividad que me dolía, pero que ya no me sorprendía. Mamá, contesta. ¿Qué locura hiciste en el sur? Hay 4 camiones parados en la entrada y los conductores dicen que un viejo armado con una escopeta y una cadena no los deja pasar. Estás arruinando un contrato de $20,000, vieja loca. Leer esas palabras, vieja loca, escritas por el niño que yo amamanté y cuidé en cada fiebre, fue como si me clavaran una astilla de hielo en el corazón, pero no flaqueé. Borré el mensaje y seguí con mi tarea, pasando el paño con más fuerza sobre el cristal, sacando brillo a mi propia dignidad. Cerca de la 1 de la tarde, decidí que era momento de mover la siguiente pieza. Llamé a Julián, el hijo de mi colega y mi abogado, en esta batalla. Quedamos en vernos en una cafetería cerca del centro, un lugar discreto donde los jubilados solemos ir a ver pasar la vida. Julián llegó con una carpeta llena de sellos y timbres oficiales. Mercedes, ya presenté la medida precautoria para congelar la ejecución de la hipoteca de tu casa. El banco ya sabe que hay una denuncia por fraude en trámite. Pero Roberto se movió rápido. Pamela, tu nuera, llamó a mi oficina haciéndose pasar por tu asistente para decir que habías tenido un ataque de demencia y que retiraras todo. Me reí con una amargura que me raspó la garganta. Pamela siempre fue el cerebro detrás de la ambición de mi hijo, una mujer que medía el amor en quilates y la familia en activos netos. No te preocupes, Julián, le dije mientras tomaba un sorbo de mi té de tilo. Ellos creen que soy una lámpara que se está apagando, pero se les olvidó que yo soy la que instaló los cables. Le entregué a Julián los documentos originales del terreno del sur y las pruebas de que Roberto había usado mi RUT para abrir líneas de crédito personales que terminaron en la cuenta de su empresa. Julián me miró con respeto. Esto es oro puro para el juicio, Mercedes, pero hoy es el evento de la Asociación de Logística. Roberto va a recibir un reconocimiento público por su
Crecimiento meteórico. ¿Estás segura de que quieres ir? Asentí con una firmeza que no admitía discusiones. Si ellos querían teatro, yo les iba a dar una función de gala que no olvidarían en su vida. Regresé a casa a prepararme. Me bañé con calma, usando el jabón de rosas que guardaba para las ocasiones especiales. Me puse mi mejor vestido de seda azul marino, el que usé para la última premiación escolar antes de jubilarme. Me maquillé con cuidado, cubriendo las ojeras que me había dejado la noche en vela. Me puse mis pendientes de perlas y mi broche de plata. Me miré al espejo y no vi a una anciana derrotada. Vi a la profesora Mercedes, la que exigía orden y respeto en su aula, lista para dar la lección más importante de su existencia. Tomé mi bolso, guardé una carpeta con copias de los documentos fraudulentos y salí de casa. El aire de la tarde estaba fresco y el sol empezaba a bajar, proyectando sombras largas sobre las calles de mi barrio. El evento era en un hotel lujoso de la zona oriente de la ciudad, un lugar donde el mármol brillaba tanto que casi lastimaba la vista. Al llegar, vi a Roberto en la entrada, rodeado de hombres con trajes caros y mujeres que lucían joyas que podrían alimentar a una escuela rural durante un año. Roberto reía, con una copa de champaña en la mano, dándose palmaditas en la espalda con sus socios. Pamela estaba a su lado, luciendo un vestido rojo que gritaba «¡Mírenme!», moviéndose con esa arrogancia de quien se siente dueña del mundo. Cuando entré al salón, pude sentir cómo algunas miradas se posaban en mí. Yo no encajaba en ese ambiente de lujos falsos y sonrisas de plástico, pero caminaba con una autoridad que obligaba a la gente a abrirme paso. Roberto me vio cuando estaba a unos metros de distancia. Su sonrisa desapareció de golpe, reemplazada por una mueca de terror que intentó disfrazar de molestia. Se despidió de sus acompañantes y se acercó a mí rápidamente, interceptándome cerca de una de las mesas de buffet. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa. No estás bien. La gente va a pensar que estás desorientada», susurró con una voz cargada de veneno mientras intentaba tomarme del codo para empujarme hacia la salida. Le aparté la mano con un gesto seco, con la misma determinación con la que quitaba los papeles mal escritos de los escritorios de mis alumnos. «No me toques, Roberto. He venido a ver cómo te dan tu premio. Me interesa mucho saber qué dicen de tu honestidad empresarial», le respondí en un tono lo suficientemente alto como para que un par de meseros y una señora elegante que estaba cerca se dieran la vuelta para mirar. Pamela se acercó, oliendo a un perfume caro que me dio náuseas. «Mercedes, querida, este no es el lugar para tus dramas familiares. Roberto está teniendo una noche importante. No lo arruines con tus confusiones de vieja. Mañana te llevaremos al médico, lo prometo», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. Me acerqué a ella, ignorando su fragancia, y le hablé casi al oído, pero con una claridad absoluta. «Lo que tú llamas confusiones, Pamela, en el Código Penal se llama complicidad en fraude, y te aseguro que este vestido rojo no te va a lucir nada bien detrás de un estrado judicial». Ella dio un paso atrás, perdiendo por un segundo esa máscara de perfección que siempre llevaba puesta. Roberto estaba rojo de la rabia. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la copa de champaña sobre la mesa para no derramarla. En ese momento, el maestro de ceremonias anunció que era hora de los reconocimientos. La gente empezó a tomar asiento. Yo caminé hacia la primera fila, donde estaban reservados los lugares para los socios principales. Roberto intentó detenerme de nuevo, pero un hombre mayor, de cabellos blancos y mirada inteligente, se interpuso. Era don Arturo, el presidente de la asociación y un antiguo amigo de mi padre que yo no veía hace décadas. «Mercedes, qué gusto verte. Roberto no me dijo que vendrías. Por favor, siéntate a mi lado», dijo con una caballerosidad que dejó a mi hijo sin palabras. Me senté junto a él, sintiendo el peso de la carpeta en mi regazo. Roberto tuvo que subir al escenario bajo la mirada atenta de todos, pero su paso ya no era firme. Parecía un condenado caminando hacia el cadalso, mientras el locutor leía una biografía llena de mentiras sobre el esfuerzo y la visión de Roberto. Yo saqué la carpeta de mi bolso. Don Arturo me miró con curiosidad. «Es un regalo para mi hijo Arturo, una lección de realidad que se le olvidó incluir en su discurso»,
le dije con una sonrisa triste. Cuando llegó el momento de que Roberto tomara el micrófono para agradecer, el salón estaba en silencio. Él empezó a hablar con voz temblorosa, agradeciendo a su familia y a su madre, que siempre fue su inspiración. Fue entonces cuando me puse de pie. El movimiento fue lento, pero magnético. Todo el salón se quedó callado. Roberto se detuvo a mitad de una frase, con los ojos fijos en mí, el sudor brillándole en la frente bajo las luces del escenario. «Roberto», dije, y mi voz de maestra llenó cada rincón del hotel, sin necesidad de micrófono. «Se te olvidó mencionar en tus agradecimientos los $87,000 que me robaste usando mi identidad. Se te olvidó contarle a tus socios que tu empresa hoy está paralizada porque no tienes permiso para pasar por mis tierras en el sur. Y sobre todo, se te olvidó que una madre puede perdonar un error, pero una profesora nunca deja pasar una mentira de este calibre». El murmullo que recorrió el salón fue como el sonido de un enjambre de abejas. Roberto abrió la boca para defenderse, para decir que yo estaba loca, pero yo caminé hacia el escenario y le entregué la carpeta a don Arturo. «Aquí están las pruebas del fraude y los documentos de propiedad del terreno que su empresa está usando ilegalmente, Arturo. Juzguen ustedes si este es el hombre que quieren que los represente». Roberto se quedó allí, pequeño y solo bajo el foco, mientras Pamela intentaba escabullirse hacia las sombras del fondo del salón. Los socios empezaron a levantarse, las caras llenas de indignación y sorpresa. Don Arturo revisó apenas las primeras páginas y miró a Roberto con un desprecio que le quitó al último resto de arrogancia que le quedaba. El momento icónico estaba completo. El hijo que se sentía dueño del mundo estaba siendo desnudado por la verdad de la madre que él despreció. Bajé del escenario con la frente en alto, sintiendo que cada paso me devolvía un pedazo de la Mercedes que había estado escondida por miedo y amor ciego. Al salir del salón, escuché a lo lejos cómo la música se detenía y los gritos de reclamo empezaban a subir de tono. No miré atrás. Esa tarde, la lección había quedado grabada en la pizarra de sus vidas con una tinta que no se borraría jamás. Al llegar a la calle, el aire fresco de la noche me recibió como un abrazo de libertad, y por primera vez en días sentí que mi casa, mi nombre y mi futuro volvían a pertenecerme por completo. La maestra Mercedes había terminado su clase, y el examen para Roberto recién estaba empezando de la peor manera posible. La mañana siguiente al escándalo en el hotel, amaneció con un sol pálido que se filtraba por las cortinas de mi sala, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me senté en mi sillón favorito, el que tiene el tapiz un poco gastado en los apoyabrazos, y me quedé mirando mis manos. Estaban tranquilas. Después de décadas de corregir exámenes y sostener tizas, mis manos habían aprendido a no temblar ante la adversidad. El teléfono no paraba de sonar, pero yo no atendía. Sabía que eran los socios de Roberto, o quizás Pamela buscando una tregua que no le pensaba dar. Esa mañana, el mundo exterior parecía un torbellino, pero dentro de mi casa, por fin, empezaba a reinar una paz que olía a café recién colado y a dignidad recuperada. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de la confrontación, y aunque me dolía el alma por el hijo que había perdido en el camino, me sentía liviana, como si me hubieran quitado un saco de piedras de la espalda. Los $87,000 seguían ahí, grabados en el sistema del banco, pero ahora yo tenía el mazo de cartas y sabía exactamente cómo jugarlas para que la deuda regresara a su verdadero dueño. Cerca de las 11 de la mañana sonó el timbre. No fue un toque discreto, sino un repique desesperado y largo, de esos que denotan que quien está del otro lado siente que el suelo se le escapa. Me asomé por la ventana y vi el auto de Roberto, estacionado de cualquier manera, bloqueando la entrada de mi jardín. Él bajó del vehículo luciendo una sombra de lo que fue apenas ayer. El traje impecable estaba arrugado, la corbata desanudada y el cabello revuelto. Parecía un hombre que había pasado la noche huyendo de sus propios fantasmas. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. Nos miramos a través de la rendija, y por primera vez en años no vi en sus ojos la arrogancia de quien se cree dueño del mundo, sino el miedo primario de quien lo ha perdido todo en una sola jugada. No sentí satisfacción, sentí una tristeza profunda y serena,
la misma que sentía cuando un alumno inteligente decidía abandonar los estudios por pura soberbia. «Mamá, por favor, abre. Tenemos que hablar. Me vas a arruinar la vida», dijo con una voz quebrada que ya no me engañaba. Intentó poner un pie en el umbral, pero yo empujé la puerta con firmeza. «Tu vida no la arruiné yo, Roberto. La arruinaste tú el día que decidiste que mi casa y mi vejez eran moneda de cambio para tus lujos», le respondí con una calma que pareció desesperarlo aún más. Él empezó a balbucear, a decir que el bloqueo de las bodegas en el sur le estaba costando millones por minuto, que los contratos se estaban cayendo y que sus socios lo iban a demandar por fraude. Me pedía, casi de rodillas, que llamara a Julián para que quitara las barreras de cemento. Me juraba por la memoria de mi madre, su abuela, que él pagaría la deuda del banco si yo le daba oxígeno para salvar su empresa. Pero yo ya conocía ese aire. Era el mismo oxígeno contaminado con el que me había asfixiado durante meses, mientras él gastaba mi dinero en cenas elegantes y camionetas de lujo. Las barreras no se mueven, Roberto. Y el banco ya tiene la denuncia por fraude y falsificación de firma, añadí, viendo cómo sus hombros se desplomaban. Fue entonces cuando intentó su última maniobra, la más vil de todas. Empezó a llorar, un llanto amargo y ruidoso, apelando a mis sentimientos. Me dijo que Pamela lo había echado de la casa, que no tenía dónde dormir y que si yo no lo ayudaba, él terminaría en la calle y mis nietos pasarían vergüenza por tener un padre quebrado. Me acusó de ser una madre desalmada, de preferir el dinero antes que a mi propia familia, pero yo me mantuve firme, agarrada a la manija de la puerta con la fuerza de quien defiende su último refugio. Le recordé que la vergüenza no era la pobreza, sino la deshonestidad, y que si él terminaba en la calle, sería por sus propios pies y no por mis manos. La tarde se volvió gris y pesada mientras Roberto seguía allí afuera, gritando y luego suplicando. En un momento, Pamela apareció en su auto, pero no para apoyarlo, sino para arrojarle 3 maletas a la acera frente a mi casa. La escena era de un patetismo absoluto. Mi hijo, el gran empresario, rodeado de ropa tirada en la calle, mientras su mujer le gritaba que era un inútil que se había dejado vencer por una vieja. Yo observaba todo desde detrás de las cortinas, sintiendo como cada grito de Pamela confirmaba que mi decisión de actuar había sido la correcta. Esa mujer nunca lo había amado. Solo amaba la tarjeta de crédito que él le proveía con mi esfuerzo. Cuando ella se fue quemando llantas, Roberto se quedó sentado sobre una de sus maletas, mirando el suelo, derrotado. Fue en ese momento que decidí que era hora de la estocada final, no por venganza, sino por justicia. Llamé a Julián y le pedí que viniera con los documentos que habíamos preparado en la notaría. Roberto no se movió de la acera hasta que vio llegar el auto del abogado. Entramos todos a mi sala de estar, un espacio que ahora se sentía como un tribunal sagrado. El ambiente olía a papel viejo y a la lavanda que yo siempre uso para limpiar los muebles. Julián puso sobre la mesa de centro 3 carpetas gruesas. Roberto se sentó frente a nosotros, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Ya no había gritos, solo el sonido del segundero del reloj de pared que parecía marcar el fin de una era. Julián empezó a hablar con una precisión quirúrgica, explicando que la única forma de que yo retirara la denuncia penal por falsificación de instrumento privado era que Roberto firmara una dación en pago y una transferencia total de la deuda. «Aquí está el documento, Roberto», dijo Julián con voz neutra. «Si firmas, la deuda de los $87,000 pasa a ser exclusivamente tuya, con tus activos actuales como garantía. El banco liberará la hipoteca sobre la casa de tu madre de inmediato. Además, deberás firmar una cláusula de alejamiento financiero. No podrás volver a solicitar ningún crédito usando el nombre de la señora Mercedes, ni actuar como su representante en ningún trámite legal o bancario por el resto de tu vida. Si no firmas ahora, mañana la Fiscalía emitirá una orden de detención en tu contra. Tú decides. O asumes tu responsabilidad económica o la asumes desde una celda». Roberto miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. Sus ojos recorrieron las cláusulas, deteniéndose en las cifras que él mismo había inflado con sus mentiras. Por un segundo vi un destello de la antigua arrogancia en su rostro, como si estuviera buscando un vacío legal, una trampa para escapar. Miró a Julián.
Luego me miró a mí, buscando un rastro de la madre blanda que solía ser. Pero solo encontró a la maestra, que sabe que un alumno que no aprende la lección está condenado a repetirla. Tomó la pluma con dedos rígidos. El sonido del metal contra el papel fue lo único que se escuchó en la sala durante un minuto que pareció eterno. Firmó cada hoja, estampó su huella digital y luego soltó el bolígrafo como si quemara. En ese instante, el peso de los $87,000 se transfirió físicamente de mi pecho al suyo. «Ya tienes lo que querías, Mercedes», dijo con un veneno que me dolió, llamándome por mi nombre y no por mamá. «Me has dejado sin nada, sin empresa, sin casa, sin familia. Espero que estés contenta en esta casa vacía, rodeada de tus papeles y tu orgullo. No vuelvas a buscarme, porque para mí tú también has muerto hoy». «Lo que te ha dejado sin nada, Roberto, no soy yo, es tu propia ambición», le respondí con una voz que no vaciló. «Yo no te quité nada que fuera tuyo, solo recuperé lo que era mío. Y si esta casa queda vacía de tus mentiras, entonces será el lugar más lleno del mundo. La puerta está abierta para que te lleves tus maletas». Él se puso de pie, recogió sus cosas de la acera con una torpeza que me dio lástima, pero no me moví para ayudarlo. Lo vi cargar su equipaje en el auto y alejarse sin mirar atrás, dejando una estela de humo negro en la calle. Julián se quedó conmigo un momento más, asegurándose de que yo estuviera bien. Me entregó la copia de los documentos firmados y me prometió que mañana mismo los ingresaría al banco para cerrar el capítulo legal. Cuando él también se fue, cerré la puerta principal y por primera vez en años, giré la llave con una sensación de seguridad absoluta. Mi casa volvía a ser mi santuario, un lugar donde cada ladrillo estaba pagado con mi sudor y no con la traición de nadie. Caminé hacia la cocina y empecé a guardar los platos de porcelana que Roberto había usado el día de los pasteles. Los lavé con cuidado, sintiendo el agua caliente en mis manos, limpiando no solo la suciedad, sino también la energía amarga que él había dejado en mi hogar. Pensé en mis nietos. Sabía que Pamela intentaría usarlos como arma, pero yo ya tenía un plan para eso también. No permitiría que mi relación con ellos dependiera de la voluntad de dos personas que no conocían el significado de la palabra lealtad. Mañana iría al tribunal de familia, pero hoy solo quería disfrutar del silencio. Me preparé un té de hierbas y me senté en el jardín a ver cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre el césped. A lo lejos escuché el sonido de la ciudad, el bullicio de la gente que seguía con sus vidas ajena a mi pequeña gran batalla. Me sentí orgullosa. Había logrado lo que muchas mujeres de mi edad temen, enfrentar al gigante que ellas mismas criaron. Roberto pensó que por ser vieja, yo era invisible, que mi mente era un desván lleno de telarañas donde él podía esconder sus delitos. Qué poco conocía a la mujer que le enseñó sus primeras letras. Esa tarde, mientras el cielo de Santiago se teñía de violeta y oro, comprendí que la justicia no siempre llega del cielo. A veces, la justicia tiene cara de maestra jubilada, manos firmes y la valentía de poner un límite definitivo, incluso cuando el precio es el desgarro del propio corazón. Mi casa estaba segura, mi nombre estaba limpio, y por fin, después de tanto tiempo, mi vida volvía a ser solo mía. La luz del sol de esta mañana entró por la ventana de mi cocina con una claridad que me pareció un regalo del cielo. Me quedé un momento quieta, con la tetera en la mano, observando cómo las motas de polvo bailaban en el aire. El silencio de mi casa ya no era ese silencio pesado y cargado de sospechas que me asfixiaba hace meses. Ahora era un silencio limpio, de esos que te permiten escuchar el latido de tu propio corazón. Me serví una taza de té de boldo y me senté en la mesa de madera, la misma mesa donde Roberto me había engañado con aquellos papeles falsos. Pero hoy, sobre el hule de flores, no había contratos fraudulentos ni deudas ocultas. Solo estaba el sobre blanco que el cartero había dejado temprano bajo mi puerta. Con los dedos un poco temblorosos, no por miedo sino por la emoción de la victoria final, abrí el sobre del banco. Mis ojos, cansados de tanto leer expedientes legales, se posaron en la frase que tanto había esperado: certificado de deuda cero. Aquellos $87,000 que pesaban sobre mi nombre como una lápida de granito se habían esfumado legalmente de mi historial.
El banco, después de una auditoría interna que hizo rodar varias cabezas, había reconocido que mi firma fue obtenida bajo coacción y engaño, traspasando la responsabilidad financiera íntegramente a los activos que aún le quedaban a Roberto. Respiré hondo y sentí que mis pulmones se expandían de una forma que no recordaba desde que era una joven maestra recién titulada. Mi nombre volvía a ser mío, limpio y sin manchas, como una pizarra nueva al empezar el año escolar. A media mañana, decidí caminar hasta la plaza para encontrarme con Julián, el abogado que se había convertido en mi ángel de la guarda. Santiago estaba vibrando con su ruido habitual, pero yo caminaba a un ritmo diferente, disfrutando de cada paso, de cada rostro que cruzaba. Julián me esperaba en un café de la esquina, con su maletín lleno de lo que él llamaba los últimos flecos del caso. Al verme, se levantó con una sonrisa y me entregó una carpeta verde. En ella estaba la resolución del Tribunal de Familia que establecía mi régimen de visitas con mis nietos. «Mercedes, lo logramos», me dijo mientras pedía 2 cafés. «Roberto no pudo probar nada de lo que inventó sobre tu salud mental. El juez fue muy claro. La única que mostró cordura y temple en todo este desastre fuiste tú». Hablamos largo rato sobre cómo habían quedado las cosas. Roberto, mi propio hijo, estaba viviendo ahora en un departamento pequeño de un solo ambiente en un barrio periférico. Había perdido su empresa, su camioneta de lujo y su prestigio social. Sus socios le habían dado la espalda, y Pamela, su esposa, le había pedido el divorcio en cuanto se dio cuenta de que no quedaba ni un peso para sus lujos. Me dolía, claro que me dolía, porque una madre nunca deja de sentir el tirón de la sangre, pero era un dolor necesario, un dolor que purifica. Julián me contó que Roberto estaba trabajando en una bodega, cargando cajas y haciendo inventarios, el mismo tipo de trabajo que él antes despreciaba con tanta soberbia. Era una redención cara, pero era la única forma en que él podría, quizás algún día, volver a ser un hombre de bien. Al regresar a casa, me encontré con mi vecina Marta, que estaba podando sus rosales. Ella, que había visto todo el proceso desde la vereda de enfrente, se acercó con un trozo de bizcocho recién horneado. «Mercedes, me enteré de lo del banco. No sabe cuánto me alegro», me dijo con los ojos brillantes. «Usted nos dio una lección a todas las mujeres de este barrio. A veces una cree que por ser vieja ya no tiene derecho a defenderse, pero usted nos enseñó que la edad es nuestra mayor fuerza». Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante años, yo misma me había convencido de que mi papel era solo servir, callar y aceptar lo que los hijos decidieran. Pero este calvario de los $87,000 me había devuelto la voz que perdí cuando me jubilé. Esa tarde, el timbre de mi casa sonó con ese ritmo especial que solo mis nietos conocen. Abrí la puerta y ahí estaban. La pequeña Vale y el Santi, con sus mochilas llenas de cuadernos y sus caras sucias de tanto jugar. Detrás de ellos, Roberto los había dejado en la esquina, sin atreverse a llegar hasta mi puerta. Lo vi a lo lejos, parado junto a un poste, con los hombros caídos y una chaqueta que le quedaba grande. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No hubo gritos ni reclamos. Solo un silencio cargado de todo lo que ya no necesitábamos decir. Él bajó la vista primero y se alejó caminando lentamente. Entré con los niños a la cocina y nos pusimos a preparar sopaipillas pasadas, porque el frío empezaba a calar en los huesos y no hay nada que cure más el alma que el olor a zapallo y chancaca. Mientras los niños amasaban con entusiasmo, yo los observaba y pensaba en el futuro. Ya no tenía miedo de envejecer. La deuda que me quitaba el sueño se había transformado en una inversión en mi propia libertad. Había aprendido que ser madre no es ser una alfombra para que los hijos limpien sus errores. Ser madre es ser el faro, y a veces el faro tiene que alumbrar con una luz tan fuerte que quema, pero que evita que el barco se estrelle contra las rocas. Les enseñé a mis nietos a hacer los bordes de las sopaipillas con el tenedor, con la misma paciencia con la que enseñé a leer a tantos niños en mi vida. En ese momento, en la calidez de mi cocina recuperada, sentí que la lección estaba completa. Cuando los niños se fueron con su madre al final del día, la casa volvió a su silencio, pero esta vez era un silencio habitado por los recuerdos felices que estábamos empezando a construir.
Me senté en mi mecedora con una libreta y empecé a anotar los gastos del mes. Por primera vez en mucho tiempo, los números estaban en azul. Mi jubilación, aunque modesta, me alcanzaba perfectamente ahora que no tenía que pagar los caprichos de nadie más. Recordé a la cajera del banco, aquella joven que con una sola frase cambió mi destino. Si no hubiera sido por ese momento de choque, quizás yo seguiría viviendo en una mentira, siendo estafada por la persona que más amaba en el mundo. Miro mi carnet de identidad sobre la mesa. Mi número de RUT, ese que Roberto usó como una llave para robarme, ahora vuelve a ser solo un número que me identifica como ciudadana, como Mercedes, como mujer dueña de sus actos. A veces, la vida te pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero la vejez nos da una herramienta que los jóvenes no tienen, la perspectiva del tiempo. Sé que Roberto tardará años en perdonarse a sí mismo, y yo tardaré otros tantos en volver a confiar plenamente en él, pero el camino ya está trazado. No hay más deudas ocultas, no hay más firmas falsas en la oscuridad de una cocina. Solo queda la verdad, por dura que sea. Esta noche voy a dormir con la ventana un poco abierta para que entre el aire de la montaña. Ya no necesito esconderme, ni sentirme avergonzada de una deuda que nunca fue mía. He recuperado mi casa, mi nombre y, sobre todo, la paz de saber que hice lo correcto. Mi hijo aprendió que el amor de una madre no es debilidad, y yo aprendí que mi dignidad no tiene precio, ni siquiera uno de $87,000. Al final del día, la maestra Mercedes volvió a poner orden en su salón más importante, su propia vida, y esa, sin duda, es la mejor calificación que he obtenido en todos mis años de carrera. Cierro los ojos y me quedo con la imagen de mis nietos riendo en el patio. El dinero va y viene, las empresas quiebran y las fortunas se desvanecen, pero el carácter que una forja ante la injusticia es lo único que permanece. Mañana será otro día. Iré a la feria a comprar frutas frescas, saludaré a los vecinos y seguiré escribiendo mi propia historia, una donde yo soy la protagonista y no un aval silencioso. Mi vida ya no se mide por lo que otros me deben, sino por lo que yo me debo a mí misma. El respeto absoluto hasta el último de mis suspiros. Me levanto de la mecedora para apagar la última luz de la sala. Antes de irme al dormitorio, paso la mano por la pared del pasillo, sintiendo la textura de la pintura que yo misma elegí hace años. Esta casa, cada ladrillo y cada teja, es el fruto de mi trabajo honrado, y nadie volverá a ponerla en riesgo bajo falsas promesas de prosperidad. Soy Mercedes, soy maestra, y hoy he dado por terminada la clase más importante de mi existencia. Ya no hay más deudas en mi cuenta, solo el saldo a favor de una conciencia tranquila y un corazón que, a pesar de las cicatrices, todavía sabe latir con fuerza y con verdad. Mi Ruth ya no carga con 87,000 mentiras, sino con la paz de una casa que vuelve a ser solo mía.